El provecho en cada manifestación del Espíritu que el verdadero Dios hace disponible a cada creyente es siempre singularmente importante a cada creyente y al resto de la gente de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es el provecho en que yo sepa que John F. Kennedy va a ser asesinado? No veo ningún provecho en ello, y usted tampoco lo puede ver si lo piensa un poco. No hay provecho en ello. Lo único que usted podría hacer es glorificar mi nombre después que él sea asesinado. Y luego la gente viene y me escribe cartas y quiere saber qué más yo sé acerca de gente que va a morir. ¿Cuál es el provecho en saber hoy día cuánta gente va a morir mañana en una cierta calamidad? ¿Cuál es el provecho de eso? Así es. ¿Qué provecho tiene para mí saber que ese avión se va a estrellar? No hay provecho a menos que la gente pueda ser advertida para que haya la posibilidad de evitar tragedia. ¿Cuál es el provecho de eso? Miren, allí está la diferencia esencial entre la verdad y el error. Siempre tienen que buscar el provecho. ¿Cuál es el provecho? Las verdaderas manifestaciones de la operación del Espíritu en evidencia siempre tienen un provecho singular y único. Cada una de las manifestaciones, cada una de ellas, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Cada vez que una manifestación del verdadero Espíritu de Dios está en operación, es siempre para provecho. Está beneficiando activamente a la persona. Ahora, en el versículo 8 del capítulo 12, ¿por qué? Porque lo pone en correspondencia con lo que precede y nos ayuda a entender cuál es el provecho. Los versículos 8, 9 y 10 nos dicen cuál es el provecho en cada una de las manifestaciones. Dice en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Han dicho que estos son dones. No dice dones, estamos hablando de manifestaciones. Versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Allí están las 9. Y solo una vez se hace referencia a un don, y eso es en cuanto a sanidades. En todos el resto de ellas, no dice nada acerca de un don. Todavía se está hablando de manifestaciones. Así que sanidades debe ser una manifestación, la cual voy a explicarles un poco más adelante. Pero ahora, quiero hablarles de algo muy erróneo que tratan de decirnos aquí. ¿Sabe usted lo que dicen estos disparatadores de la fe, incrédulos? Muchos de ellos cristianos renacidos. ¿Sabe usted lo que dicen? Lenguas es la menos importante. Dios la puso última. Caramba, me gusta esto. Me gusta. ¿Sabe por qué? Yo los hago leerlo. Los hago leerlo porque no es la última. Dice diversos géneros de lenguas. Y otro, interpretación de lenguas. Yo les digo, ¿es la última? ¿Es la última? Ellos dicen, no. Bueno, yo digo, ustedes dijeron que era la última. Ellos dicen, bueno, es casi la última. Oh, no, ustedes dijeron que era la última. Jaja. Y me encanta esa discusión porque no es la última, es la penúltima. Y yo siempre ruego que cada vez que venga alguien con una de estas discusiones, que sea miembro de una familia de por lo menos 5 o 6 niños en su familia, y que él sea el menor de la familia. Porque ellos han dicho, Dios la puso al último porque es la menos importante. Por supuesto, vimos que Dios no la puso al último, Él la puso penúltima. Entonces, yo solo espero que ellos sean los menores en su familia porque han dicho que es la menos importante. Entonces yo digo, muy bien, usted es el 5º miembro de su familia, el 5º miembro. Si usted es el menor en su familia, entonces usted es el menos importante, ¿verdad? Oh, entonces ellos realmente se molestan. Pero yo no lo dije. Ellos lo dijeron, no yo. Quiero decirles algo más. Algo tiene que ir último. Si usted tiene 2 o 3 cosas, alguna tiene que ser la última. Y solo por el hecho de ser la última, eso no la hace la menor. Muchas veces uno escribe una carta y dice, bueno, este es el último punto que quisiera compartir con usted. Pero quisiera decirle que no es el menos importante. Pero todo es para hacer pedazos la palabra. Todo para hacer pedazos la palabra, para desacreditar la palabra y elevar el ego del hombre. Eso es todo. Utilizan estos versículos para enseñar otra cosa muy errónea. Ellos dicen, porque en el versículo 8, queriendo decir a usted, por ejemplo, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro
a otra persona palabra de ciencia, a otro, otra persona fe o creencia, y otro, a otra persona se le ha dado dones de sanidades dadas por Dios, a otro, él puede obrar milagros. Esa es una contradicción del versículo 7, porque nos dijo en el versículo 7 que las manifestaciones, todas ellas, se dan a cada uno. Entonces, ¿por qué dice a este? Miren, este porque a este. Ese a este, en el versículo 8, es una palabra magnífica. Quisiera otra vez compartir algo de esto con ustedes que se presenta en el libro Recibiendo Espíritu Santo hoy. La palabra griega es ho, que es el caso dativo del pronombre relativo hos. El caso dativo del pronombre relativo hos. Ya que está en el caso dativo, esta palabra ho puede traducirse a uno o para uno. Y al leer con exactitud el contexto, se sabe que debería traducirse para uno, refiriéndose a la palabra provecho en el versículo 7. Un pronombre relativo se refiere al sustantivo asociado más cercano que lo antecede, que en este caso es la palabra provecho en el versículo 7. Por lo tanto, usando el sustantivo en lugar del pronombre, el principio del versículo 8 diría para un provecho. Esto es algo magnífico, porque una palabra de sabiduría es dada por el Espíritu para un tipo de provecho. Ese provecho que trae la palabra de sabiduría. Habla usted del uso semántico de las palabras. ¿Qué le parece ese uso? Nadie puede tocar la exactitud de la palabra de Dios. Está puesto allí como un diamante, un gran baluarte. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y finalmente, en el principio del versículo 11 dice, pero todas estas cosas, lenguas, interpretación de lenguas, todas las 9 que se han dado, porque dice, porque a este. En la iglesia, como les leí de 1 Corintios capítulo 1, en la operación de la iglesia opero todas las 9, igual que ustedes. Pero cuando usted y yo estamos ministrando en una situación específica, yo estoy creyendo a Dios por la palabra de ciencia y lo obtengo. Usted está creyendo a Dios por la palabra de sabiduría. ¿Qué hacer con ello? Eso es lo que significa, porque este es dada. Porque este es dada. Ese es su significado a través de los versículos 8, 9, 10. Cada persona renacida del Espíritu de Dios tiene el privilegio de operar todas las 9 manifestaciones del Espíritu. Pero Él operará al menos una, más eficazmente. No porque no pueda operar todo el resto con la misma eficacia, sino debido a su creencia. Porque la creencia determina cuán eficazmente se operan las manifestaciones. Usted no es operado por las manifestaciones, usted opera las manifestaciones, así es. Cuando les muestro estas verdades tan magníficas a los partidarios de un don a una persona, y les pido que expliquen sus errores, no lo hacen, simplemente se enojan conmigo. Pero yo no escribí el libro, ¿por qué se enojan conmigo? Es porque estoy hablando la verdad de la palabra y contradice su teología. Un hombre puede aceptar casi cualquier cosa excepto cambiar del error a la verdad. ¿Es cierto? Lo que menos quiere hacer es cambiar del error a la verdad. Él quiere permanecer en su error y corroborarlo para poder seguir así, porque tiene miedo de quedar mal. Así también en esta sección en particular, las palabras para otro, O-T-R-O, es muy interesante, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe. Una palabra para otro es la palabra alos, que quiere decir otro del mismo tipo. Otro del mismo tipo. Pero hay 2 manifestaciones del Espíritu en estos versículos 8, 9 y 10, que no usan la palabra alos, sino la palabra heteros, que quiere decir otro de tipo diferente. Otro de tipo diferente. En todas las manifestaciones, menos las 2 marcadas por heteros, más de 2 pueden estar involucrados. Con estas 2 se usa heteros porque Dios, el donador, y el receptor son los únicos que se benefician. Y una de esas es fe o creencia. Es que una vez que Dios me da revelación, luego la manifestación de creencia es de tal naturaleza que yo personalmente tengo que creer para que ocurra según la revelación que he recibido. Es para mi creencia, yo debo creer. Es por eso que la palabra heteros se usa con la manifestación de fe en esa sección. Y el otro es géneros de lenguas, diversos géneros de lenguas. Géneros de lenguas. El hablar lenguas es la única otra manifestación que usa heteros.
y esto me bendice de manera especial, porque cuando hablo en lenguas edifico el espíritu proveniente de Dios que está dentro de mí. Yo lo alimento y lo nutro. Eso me beneficia. Eso no le beneficia a usted, solo a mí. Es por eso que la palabra heteros se usa solo con esas dos manifestaciones y con ninguna de las otras manifestaciones. Y cuando examinamos los versículos 8, 9, 10, vemos que una de las manifestaciones se llama un don. Dice en el versículo 9, a otro dones de sanidades. A otro el don de sanidad. ¿Por qué dice dones con sanidades cuando es una manifestación? Muy simple, porque es la única manifestación que es un don. Cada vez que usted es sanado, es un don a usted. Un médico puede volver a poner en su lugar el hueso de mi brazo. Él puede hacer eso, si está quebrado. Él lo puede poner en su lugar, pero no lo puede sanar. Tiene que ser un don, según las leyes de la naturaleza que Dios instituyó en el principio. Cada vez que una persona es sanada de un resfriado, o un simple dolor de cabeza, o cualquier otra cosa, es siempre un don. Siempre un don. Ahora, ¿por qué es dones en plural? Según entendemos la gran exactitud de la palabra de Dios aquí, y les hemos hablado a muchos médicos acerca de esto, ellos lo entienden a esta luz. Por ejemplo, digamos que yo soy sanado de un dolor de cabeza esta noche, y la semana siguiente yo soy sanado de un dolor de cabeza. Esto es dones, plural, de sanidad. La misma enfermedad, pero sanado 2 o más veces de la misma cosa. Eso es dones. Y ahora, ¿por qué dice sanidades? Sanidades está en el plural porque si yo soy sanado de un dolor de cabeza esta noche y soy sanado de artritis, 2 enfermedades completamente diferentes, eso es sanidades. Ahora, todo médico sabe esto. Todo hombre en cualquier profesión médica lo sabe. ¿Por qué no lo sabe la iglesia? Porque la iglesia no acude a la palabra. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que quiere decir. Es por eso que la manifestación es siempre un don, cuando se trata de sanidad, más ningún otro caso. Hablar en lenguas no es un don, no es una manifestación, no hace otra cosa sino edificar el espíritu en mí cuando yo lo opero. Pero la sanidad del cuerpo humano es un don a usted de receptor, y es un don que Dios tiene que hacer disponible por revelación. Como Pedro dijo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Al reunir las 9 manifestaciones de los versículos 8, 9, 10, se llega por la propia naturaleza de estas manifestaciones a los grupos en que se dividen. No se dan en este orden en 1 Corintios, pero por su propia naturaleza se dividen como sigue. Hablar en lenguas, y la manifestación asociada es interpretación de lenguas y profecía. Estas son manifestaciones de adoración, de hablar. Luego las manifestaciones de revelación. La palabra es ciencia, palabra es sabiduría, discernimiento de espíritus. Grupo 3, las manifestaciones de poder o de acción, fe, sanidades y milagros. Así es como por su naturaleza se dividen en estas categorías. Vamos ahora al versículo 11. Vamos al versículo 11 de 1 Corintios, capítulo 12. Pero todas estas cosas, las 9 manifestaciones, las hace, la palabra hace es la palabra energeo, activar, uno y el mismo espíritu. Uno y el mismo espíritu. Eso es magnífico, ¿verdad? Los versículos 8 al 10 son realmente una cláusula subordinada refiriéndose al provecho de las manifestaciones del versículo 7. Ahora, estos 3 versículos, 8, 9, 10, técnica y gramáticamente hablando, deberían ser un paréntesis en correspondencia con el versículo 7, explicando con más detalle el provecho. Entonces, en el versículo 11, la palabra de Dios sigue donde termina el versículo 7, pero contrasta lo anterior con lo que sigue. Ahora, aquí en uno y el mismo espíritu. ¿Ven estas palabras? Este es un reflexivo doble. La palabra uno y la palabra mismo dan el énfasis. ¿No es maravilloso? Pero todas estas cosas son activadas por uno y el mismo espíritu, reflexivo doble. Así es, todas son activadas por ese único espíritu. ¿Quién es el único espíritu? Dios. Cuando Él me dio el don es la capacidad dada por Dios. ¿Quién lo activa? Él lo hace. Él activa el don. Pero ¿quién opera las manifestaciones? Usted lo hace. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él, Dios quiere, dicen. Eso es lo que enseña. Y la mayoría de las traducciones que salen hoy día tienen el pronombre Él con E mayúscula. Bueno, gente, Él nos dijo en el versículo 7, Él nos dijo allí que a cada uno le es dada la manifestación.
Si le es dada a cada uno, entonces, ¿cómo puede Él darse la vuelta y decir en el versículo 11, repartiendo a cada uno en particular como Él, Dios, quiere? Usted no le cae muy bien a Dios, así que Él no le permitirá a usted hablar en lenguas. No, usted puede orar hasta reventarse. Tal vez no ha ayunado lo suficiente, no ha elevado las manos santas lo suficiente, tal vez no se ha sentado en el primer banco de la iglesia lo suficiente, diciendo gloria, aleluya, o no ha puesto lo suficiente en el platillo de las limosnas. Él no lo ama a usted. ¿Sí? Mi Biblia dice que Dios no hace excepción de qué personas, pero en vez de trabajar la exactitud de la palabra, simplemente la hacemos pedazos. Miren, aún superficialmente algo anda mal. Todas estas manifestaciones son activadas por ese uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Las palabras en particular son una maravillosa palabra que hemos visto antes en esta clase. Es la palabra idios. Es la palabra idios que se traduce privada. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra privada es la palabra idios. Y yo les dije que se usaba más de 100 veces, y que ese era el único lugar donde se traducía privada. Este lugar aquí es uno de solo 2 donde se traduce en particular, y siempre es su o su propio, repartiendo a cada uno lo suyo propio como Él, ¿quién? Como Dios, no, como el hombre quiere. Repartiendo a cada uno lo suyo propio como Él, el hombre, quiere. Suponga que el hombre no quiere hablar lenguas, aun si él sabe cómo, Él no lo hará. Suponga que el hombre no quiere interpretar, ¿lo hará? No. Repartiendo en manifestación, en evidencia, siempre como el hombre quiere, como Él quiere. Es por esto que como Él quiere, no es como Dios quiere, porque Dios ya ha establecido su voluntad en el versículo 7 y en otros lugares, sino que en contraste es como el hombre desee creer. Y por supuesto, el hombre no puede creer más allá de lo que sabe. Así que, si no se nos enseña la palabra con precisión, no podemos creer por ello. Pero una vez que se le enseñe la palabra con exactitud, usted sabe lo que está disponible, cómo recibirlo, que usted sabe qué hacer con ello después de tenerlo, entonces usted lo puede manifestar. Volvamos a 1 Corintios 12. Habiendo terminado estos magníficos versículos, vayamos al versículo 12 de este capítulo en particular. Ahora aquí en el versículo 12 del capítulo 12, comenzamos con un ejemplo, declarando ahora lo que acaba de enseñarnos en todo el resto de los versículos, con un ejemplo tomado del cuerpo humano. Ahora, las manifestaciones, quiero aclarar esto, no son los miembros del cuerpo de Cristo, sino lo que los creyentes creen para recibir. Lo que los creyentes creen para recibir, eso es lo que son. La primera palabra es la palabra porque. Porque pone este versículo en correspondencia con el versículo 11 y con el versículo 7 en cuanto al provecho como cada hombre quiere. Ahora lo pone en correspondencia. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, su Espíritu, un Padre, somos sus hijos, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no seré el cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy el cuerpo, por eso no será el cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Así que mi dedo está allí, hablando en términos físicos. Allí está mi dedo. Y allí está porque aparentemente así lo quiso Él. Por eso está allí. Claro que sí, ciertamente Él quiso que mi mano fuera así. Ahora si el dedo dice, yo no soy la mano, vamos a tener un problemita. Tendremos un problemita. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza y los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y para la persona media, la cosa más débil es hablar en lenguas. Y aquí dice, es lo más necesario. Versículo 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos,
A estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular en ese cuerpo. Luego vienen los versículos 28, 29 y 30, versículos realmente difíciles. Versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces ellos se detienen y dicen, no lo hacen. No todos pueden interpretar. No todos pueden. Se nos dijo un poco antes que cada uno tenía la manifestación. No se puede escapar de ello tan fácilmente. Bueno, es maravilloso, es realmente maravilloso cuando uno trabaja en integridad y exactitud de la palabra en esta sección. Y a unos puso Dios en la iglesia, y entonces él habla de los ministerios de apóstoles, profetas, etc. Esos son ministerios. Luego se pasa a manifestaciones, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Don, en el versículo 28, es la palabra genos. Los que tienen un género de lenguas. Personas que tienen un ministerio de género de lenguas no usan exclusivamente una lengua, sino que son diestros en manifestar en una variedad de lenguas diferentes. Luego en el versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Tengo una traducción literal de los versículos 28, 29 y 30 que me gustaría compartir con ustedes, literalmente del griego original y comparándolo con el arameo. Escuchen esto. Así Dios ha colocado a algunos en la iglesia que tienen el ministerio de apóstoles, profetas y maestros. Hay algunos que ministran más efectivamente haciendo milagros, algunos que son muy efectivos ministrando las bendiciones de sanidades, algunos que son muy diestros ministrando como ayudantes y administradores, y algunos cuyo ministerio es diversidad de lenguas. Así es. Así que como pueden ver, el orden de Dios es que la grandeza de esta palabra viva. Entonces, ¿son todos apóstoles en la iglesia? No. ¿Son todos profetas en la iglesia? No. ¿Todos hablan en lenguas en la iglesia? No. Si lo hicieran, usted no volvería nunca a casa si tuviera una congregación de 100. ¿Cómo llegaría a comer su pollo asado el domingo almuerzo si todos hablaran en lenguas y interpretaran? Pero dentro de la iglesia no dice en este versículo que no pudieran hacerlo. Es cierto. ¿Tienen todos dones de sanidad en operación en la iglesia? No. Pero no dice que todos no pudieran ministrar sanidad. ¿Hablan todos en lenguas? No. Pero dentro de la iglesia todas estas están en operación. Eso es lo que dice. Luego viene este gran versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, ¿cuál es el mejor don? De los 5 dones de ministerios, hay apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, etc. Pero ¿cuál es el mejor don? Depende de la necesidad. En un área donde mayormente hay gente que no son cristianos, el mejor don para esa área sería el ministerio del evangelista. Si todos están convertidos, renacidos del Espíritu de Dios, el mejor don para ese grupo sería un pastor. Así es. Así que dice, procurad pues los dones mejores. Pero dice, os muestro un camino aún más excelente que procurar. Y el camino aún más excelente que procurar algo es el capítulo 13, el cual es el amor de Dios en la mente renovada. Usted simplemente lo lleva a cabo. Y si usted anda con ese amor de Dios en la mente renovada, usted no necesita procurarlo, porque cuando necesite el ministerio de un apóstol, estará allí. Cuando necesite el ministerio de un profeta, estará allí. Cuando necesite el ministerio de un evangelista, estará allí. Eso es. ¿Por qué? Por el amor del capítulo 13. En el capítulo 13, versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Amor es la palabra agape. Agape significa amor divino o de Dios. Seguid el amor divino o de Dios.